Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une y nos va a unir mucho más en este fin de semana, ya que estaremos en las celebraciones de la fiesta de los padres. Comentaremos este acontecimiento universal con un valor ético y moral profundo que es mucho más que un regalo. Un padre. Bien, y hablaremos hoy en términos ecológicos de nuestros manglares. Porque por ahí sí, Gustavo, que uno se mete por tierra adentro y por agua en esos manglares. Comentaremos. Y claro, queridos amigos, estamos en todas estas actividades necesarias para nuestros jóvenes, nuestros hijos y nietos, con motivo de estas vacaciones. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues comentaremos las posibilidades que hay para nuestros hijos y nietos abiertamente. Deporte, ventana abierta al deporte, ¿por qué razón? Porque creo que estamos en un momento fundamental en República Dominicana de valorarnos y competir a nivel deportivo, no solamente con nuestra región, pero con toda América Central. Literatura siempre, arte siempre, y tendremos, ¿verdad?, nuestro ojo abierto al arte y a la literatura con una atención muy particular por la exhibición de Maggi en el Museo de Arte Moderno y también la de Amiama. Y ojo y cuidado, Adela Dore, hija de nuestro distinguido y añorado Carlos Dore, también en el Museo de Arte Moderno. El museo no para, Gustavo, eso es para arriba y para arriba. Bueno, entonces, amigos, literatura. Hoy recibiremos al poeta Beliar en Arrienda Suelta. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues sí, celebrar la fiesta de los padres. Padre, papá. Ojo, cuidado con el valor etimológico y el valor antropológico de lo que es la paternidad. Una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre. Tengamos cuidado en tantas sociedades donde por leyes culturales de la historia se considera que un hombre puede ser progenitor de 10, 11, 12 hijos. Pero, ¿es padre para todos? ¿Es padre con todos? Pues fíjense que la ambigüedad es tan grande, Gustavo, que en un periódico respetable del país, óyeme, ¿tú sabes qué título pusieron? Celebremos el progenitor. Este domingo 31 de julio, el progenitor. Un progenitor es un hombre, condición masculina humana, que embaraza una mujer, condición femenina humana. Pero, ¿y llegar a ser padre, Gustavo? Pero mira bien la confusión conectora, que hasta en periódicos de buena onda te ponen progenitor. Pues no. Celebramos mañana el padre.
ese hombre capaz de solidaridad, de afecto, de respeto con una mujer, para construir el otro aspecto dialogante, Gustavo, de la maternidad, que es la paternidad. Entonces, claro que sí, celebramos a todos esos hombres que hoy día son capaces de compartir con la maternidad, son capaces de coeducar a sus hijos. Gustavo, yo vivo una maravilla cuando voy un domingo a un museo o por la calle, cosa que no se veía hace algunos años. Esos padres empujando el carrito de un bebé, o llevando un bebé en brazos, o llevando a los mayores adolescentes o preadolescentes a una actividad, llevando a su hembrita de la mano a pasear, a un cine, a un teatro, o ese hombre haciendo las compras en un supermercado y hombres haciendo la colada. Es decir, no nos confundamos. El Día de los Padres es el día de aquel progenitor que tuvo la capacidad y que la tiene de ser padre. ¿Verdad? Entonces, felicidades a todos ustedes. Y como estamos en Dominicana, que es un país tan especial, óyeme bien, Gustavo, actividad especial, noches de bares y lugares para los padres. Óyeme tú, noches de bares, ya tú sabes, lugares, venga, Progenitor obliga. No, que es bonito ese almuerzo de ese domingo con toda la familia, ese paseo de ese día, ese compartir con un helado, ese papá que se va a dejar saborear por sus hijos, acariciar por sus hijos. Entonces, vivan esos hombres capaces de ser padres. Y ¿tú sabes lo que vamos a poner por esos padres? Una canción de Frank Sinatra, New York, New York. ¿Por qué? Por esos padres que están allá con la diáspora y que tienen a sus hijos aquí y que sus hijos los añoran. Piensa en tu padre el día 31 de mayo. De mayo no, por Dios, de julio. Y no te olvides la llamadita telefónica, el cariñito por Zoom. No te olvides, papá es papá, papi. De Quisqueya al mundo. De Quisqueya al mundo y del mundo para y hasta Quisqueya, queremos rendir homenaje a todas las diásporas del Caribe. Esa diáspora dominicana que está en Estados Unidos, que también está en España ya marcando una presencia que se siente, que también está en Canadá marcando otra presencia que se siente, y esa diáspora constructora de sueños y de responsabilidad, pero también constructora de cultura. Porque fíjate bien, la dominicanidad no es solamente una dominicanidad de tierra insular adentro, es una dominicanidad de tierra insular afuera, de orilla a orilla. El dominicano que vive en el Bronx o en Washington Heights no es menos dominicano que el que está en la isla, porque él arrastra en sí una dinámica cultural imborrable, y esa dinámica cultural la transfiere, la genera, la nutre de y con la cultura americana, pero no solamente americana, Gustavo, afroamericana de Estados Unidos, pero también con los otros caribeños de la diáspora, pero también con todos los latinoamericanos. Y entonces la isla fluye en ellos con un
propósito de transversalidad cultural. Y hay que saber oír, hay que saber escuchar a esos dominicanos del otro lado de la orilla, como a quienes fueron también dominicanos de tierra adentro, que conforman nuevas culturas y nuevos propósitos. Pero ustedes saben lo que fue el legado de Johnny Pacheco desde Nueva York, que fue el maestro de la guaracha y de la salsa dominicano y que le dio ese tenor posible de ese encuentro con venezolanos, de ese encuentro con cubanos, y de ahí viene esa música extraordinaria de la guaracha. Entonces, pero no solamente eso, y los lenguajes literarios de Junot Díaz, esa fusión lingüística del hablar dominicano popular con el hablar sectorial del Spanglish del dominicano del Bronx. Eso construye un lenguaje literario. Entonces, en el mundo de hoy, la diáspora es el elemento cultural más constructivo de un mundo global. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Pues sí, de par en par aquí en Caribe Somos, tu programa que también es el mío, y lo estamos transmitiendo desde Radio Funglode, la radio de la proximidad, todos los sábados de las 12 a la 1 y todos los lunes de las 8 p.m. a las 9 p.m. Pues hoy vamos a comentar la posibilidad múltiple de la pintura dominicana. Muchos dicen como que la pintura, en nombre del arte conceptual, del arte posmoderno, como que se va quedando atrás. No es verdad. La pintura sigue teniendo toda la proporción de la diversidad y de la pluralidad técnica y temática. Si tú vas en familia al Museo de Arte Moderno ahora mismo, lo maravilloso es que el Museo de Arte Moderno está construyendo una programación de la diversidad visual dominicana. Si llegas al primer piso vas a tener la exhibición de Amiama, una exhibición hiperrealista, modernista, de alta cromática en azules, en amarillos y en fucsias. Y si vas a la segunda planta, te vas a encontrar con la exhibición abstraccionista de Maggi. ¿Y qué pasa? Que en el mismo abstraccionismo vas a encontrar una fuerza de color extraordinario con el rojo, el blanco, el negro, el gris y una multiplicación diversa de técnicas, el aguado, el maruflado, el brochetado. Entonces, ahora mismo hay que ver la producción pictórica dominicana con esa gran diversidad que la caracteriza desde principios del siglo XX. Una cantidad de pintores que se someten a una gran diversidad de imaginarios, de técnicas y de cromáticas. Por eso te invitamos realmente a ir a conocer más las artes dominicanas y sobre todo la pintura en las exposiciones que está presentando el Museo de Arte Moderno. Tienes dos enseñanzas posibles: el abstraccionismo con Maggi y el hiperrealismo con Amiama. No te lo pierdas, Enriquillo Amiama y Juan Maggi. Ventana abierta. Bien, ventana abierta, queridos amigos, una ventana abierta
a la contextualización económica del país. La contextualización económica y financista pertenece también a nuestro mundo global y a nuestra cultura global. Me he enterado y he recibido la información por la prensa nacional que Funglode va a analizar el 2 de agosto, el futuro del dinero, con expertos financieros de Estados Unidos, de Europa, de Medio Oriente y América Latina. La actividad estará llevada y conducida con la GFDD de Estados Unidos, que va a reunir de manera presencial y virtual a destacados especialistas del mundo. La actividad el 2 de agosto arrancará a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y estará presidida por nuestro distinguido presidente Leonel Fernández, quien dirige el comité organizador de esta fundamental reunión, el futuro del dinero. Y sepan los temas que se van a abordar: la disrupción del sector financiero, la próxima generación de la banca y activos digitales, el caso de República Dominicana, en otros y múltiples temas. Una actividad que seguramente dejará señalamientos científicos necesarios para el mundo actual. Contigo, Delia Blanco. Por favor, Gustavo, ponnos una pieza, un tango de Carlos Gardel para tomar suave la crisis que quizás podemos evitar con reuniones que nos permitan pensar como esta, el futuro del dinero. A rienda suelta. A rienda suelta, como siempre, queridos amigos, rienda suelta con la literatura, y hoy nos toca recibir al poeta Basilio Belliard. Bienvenido, Basilio. Muchas gracias, Delia, por la invitación. Muy temprano acá, Para conversar de muchas cosas que me imagino que serán de interés para el público, ¿no? Sí, temprano. Bueno, Belliard, ¿cómo te vino el amor de la palabra, el gusto de la palabra? Yo siempre cuando, y lo he dicho, lo he contado en un micro relato y en algunos poemas, creo que me vino de mi educación muy temprana, porque yo recuerdo que el amor por las palabras me vino por el amor básicamente por la escritura y por la ortografía. Yo recuerdo que una profesora cuando hacía dictado, cuando se usaban los dictados, sí. Ella Qué maravilloso era eso, ¿eh? Sí, cuando ella dictaba las palabras, yo las escribía en el aire primero y yo hacía así. Sí. Y ella se sonreía. Parece que he tenido siempre pasión, interés y como una responsabilidad por la ortografía, por sí. la correcta escritura y la correcta dicción, ¿no? Qué interesante, porque fíjate bien, primero, tú eres de la zona de Moca, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Moca has vivido tu educación secundaria. Sí. ¿Y a qué edad llegas a la capital? Bueno, yo llego como a los 24, 25 años, porque yo estudiaba en San Francisco de Macorís. Yo me iba de Moca a San Francisco, a la extensión de la UAS. Sí. Y ahí hice 3 años y luego vine aquí a Santo Domingo, a la Universidad Autónoma, a terminar la carrera y a hacer otros estudios y a ingresar al taller literario César Vallejo de la UAS, que me interesaba mucho el tema de la escritura, porque ya yo en Moca había estado en talleres literarios con Bruno Rosario Candelier. Claro. En Mira, en el Octavio Guzmán Carretero. Sí. Tú sabes que a mí me sorprende mucho porque César Vallejo es un fenómeno. Sí. Y César Vallejo no está tan aplaudido en su país como lo está en países de América Latina. Mucho. Los peruanos dicen que es el poeta más grande del siglo. Sí, claro. Dicen que es el poeta más grande, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es
cómo ustedes se han apropiado de César Vallejo. ¿Por qué César Vallejo tiene como ese duende con ustedes, los poetas dominicanos? Sobre todo en la generación de los 80. Yo creo que vino más de la fundación del taller por Mateo Morrison. Y Sí, por el tema sí. de la poesía social, el dolor, qué sé yo. César Vallejo fue comunista y de ahí viene que muchos talleres. Pero no, espérate, tú dices que fue comunista, pero tú sabes que pudo haber sido rechazado por ser comunista. No, porque fue en la UAS. En la UAS. La UAS ese era el signo al revés de Sí, distinción. claro, Y había claro. que ser por ahí fue que vino la idea y qué sé yo, la propuesta de Mateo Morrison de ponerle César Vallejo. Creo que hubo un consenso de los miembros fundadores, José Mármol, Juan Byron, Julio Cuevas y Plinio Chaín y todos. Bien. Los que formaron la primera camada de Sí. integrantes en 1979. Sí, entonces es el taller literario más viejo del país, dicen que hasta del mundo. Porque no había tradición de talleres literarios. Sí, no había tradición. Eso vino por los países de izquierda, luego en Sí, Nicaragua, sí, en Cuba. pero ustedes porque le llaman taller, porque está la connotación Sí. sociopolítica de la dialéctica guasiana, Exacto. pero tú comprenderás que tengo que hacerte mi apartado. Sí, claro. Es decir, el taller literario, salón literario, tertulia literaria, eso Bueno, viene desde el siglo XVI sí, en Francia. Es da decir, igual. sí, ¿qué te Sí. quiero decir? Obviamente, la valoración que ustedes le dan es que la poesía, como la literatura, con personas comprometidas con la sociedad, como es el caso de Morrison en aquellos años, y yo diría que hasta hoy, porque ahora mismo vais a tener el mes de la poesía, ¿verdad? Sí, en octubre. Sí, es que ustedes, como hispanos al fin, tienen ese sentido de apropiarse de la poesía como de un arma cargada de futuro y un arma política. Como dijo Zelaya. ¿Me entiendes? Es decir, claro, de Miguel Hernández, Celaya, Lorca, es decir, que de manera inconsciente, esa generación del 27 marca la posición de compromiso en muchos autores latinoamericanos y sobre todo dominicanos, ¿sí o no? Sí, pero volviendo al tema, yo creo que no, que el tema del taller literario no tiene que ver con lo que fueron los salones en Francia, las tertulias, las peñas literarias, porque el taller vino con una idea no solamente de lectura, sino de escritura. De escritura. De escribir poesía, cuentos, novela, etcétera. Y hoy día están muy de moda, por ejemplo, en el Ministerio Los de Cultura. talleres, sí. Y talleres privados, ¿no? De Sí. grupos, que no solamente leen y estudian, sino que también escriben, discuten los textos. Sí, no, pero lo que... Es como un laboratorio de escritura. Un laboratorio de escritura que tendría que ver más con el dadaísmo, los encuentros de la investigación de la escritura experimental. Pero lo que te quiero decir, claro, que una cosa es un salón literario de Madame de Sévigné, ¿me entiendes? Y otra cosa es una reunión literaria de escritura automática o de escritura dadaísta. ¿Qué quiero decir? Que la escritura justamente ha llamado con aspectos muy diferentes en el mundo a ser considerado un taller de creación. Sí, es un taller de creación, sí. La tradición del taller literario de César Vallejo es más bien de poesía. De poesía. Es una cosa que yo he criticado. Por eso la generación de los 80 es una generación de poetas, básicamente. Claro, claro. Y casi toda la historia de la literatura dominicana es la historia de los movimientos poéticos, del petrinismo, postumismo, poesía sorprendida, generación del 48, del 60, 65, 80, todos han sido básicamente de poetas. Sí, pero en el 60 que se rompe un poco y ya empiezan a aparecer los narradores y los dramaturgos. Pero eran poetas. Sí, entonces, pero justamente ese ha sido un problema que ha tenido el Vallejo, pero ya hay otros talleres incluso solo de narradores. Sí, porque mira lo que pasa, Beliar, yo al fin y al cabo como persona que estudia la literatura de este país, yo encuentro que la poesía en República Dominicana tiene una salud extraordinaria, tiene una inventiva extraordinaria, tiene un propósito, no me gusta la palabra actualización, pero de renovación permanente. ¿Okay? Tiene un propósito dialogante con la estética. Un propósito dialogante con la estética. Y justamente la lluvia se eleva, el ojo de la lluvia se incendia, arco, iris, hermafrodita, que al sol menor se marcha con olor a serpiente. El agua ha sido anegada por el frío
el viento agazapado espera la caída del fuego. Bellas palabras y un ritmo extraordinario. Es de factura surrealista. Sí, de factura, sí, en prosa, de factura surrealista, y el mismo Chaín dice, la poesía de Béliard parece discurrir sobre la poesía misma. Sí. Una metapoesía, como se diría. Una metapoesía, bien. Entonces, ¿cómo se puede combinar en República Dominicana, en tu condición de profesor, doctor de literatura, ¿verdad? En filosofía. En filosofía, combinar la enseñanza con la praxis de escritura? Ese es muy complejo porque yo creo que realmente, ya no voy a hablar como profesor, sino como escritor, no se enseña a escribir, ¿no? Tampoco a pintar, porque no se nace pintor ni escritor. Lo que se pueden hacer son dar estrategias y técnicas para escribir y para mejorar la escritura. Pero los talleres también tienen la ventaja de que uno puede oírse, autocriticarse o escuchar las críticas de los demás, porque a veces uno no se escucha a sí mismo. Un texto a veces uno tiene que dárselo a otra persona a leer, a que lo corrija o a que intervenga en él o a que dé algunas sugerencias, ¿no?, de edición. Y en ese sentido, entonces, a veces desarrolla uno un sentido de autocrítica muy importante que permite que el texto se vaya corrigiendo a sí mismo. Pero en sentido, digamos, estricto de la palabra, no es posible que un poeta haga parir a otro poeta o un pintor a otro pintor. En ese sentido, entonces, uno lo que da son orientaciones, sugerencias, ideas, sí. Sugiere lecturas, sugiere... Y también para enseñar técnica literaria, uno también tiene que ir a las técnicas anteriores, a las poéticas, y leer todo el legado y toda la tradición que ha habido, sí, en ese sentido. Claro, porque así como hay una historia del arte en términos históricos, sí, cronológicos, antropológicos y curatoriales, hay una historia de la escritura en términos de la escritura misma, de la semántica, del ritmo, de la coexistencia del verbo con el sustantivo, de la creación metafórica de imagen, de la investigación de imagen. Es decir, que no es únicamente ese término tan peligroso que llamamos inspiración. Sí, bueno, fue un término que se usó mucho en el romanticismo, pero un poco también el surrealismo lo reivindicó. Octavio Paz dice que el surrealismo equivalió en el siglo XX a lo que fue el romanticismo del siglo XIX, ¿no? La pasión, la emoción, la esencia, sí, y la rebeldía, la rebelión, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que la inspiración sí existe como una motivación. Sí, pero yo creo que sí. Sí, pero, por ejemplo, Vladimir Yankelevich decía de manera... Gran filósofo, ¿no? Sí, fue profesor mío, mi amor. Oh, sí. Son letras Tengo varios libros de él. Sí. Acaba de salir un libro sobre la ironía. Y la ironía. Vladimir Yankelevich es una historia extraordinaria porque es un judío, sí, ruso, convertido al cristianismo. Sí. Y una vez convertido, se apasiona por los místicos españoles. Y yo recuerdo, en pleno mayo 68, que estábamos enfrentados a toda la dialéctica, él nos decía, la Sorbonne, en el anfiteatro Richelieu. Este hizo francés, ¿no? Sí. Era francés. Él decía, pueden pensar como Marx, pero de vez en cuando sientan como Luis Fray de León. Fray Luis de León, sí, claro. Está muy buena, ¿eh? Sí, sí. Es muy buena. Un hombre extraordinario con su mechón, ojos. Tiene un libro sobre la muerte, otro sobre el perdón. Pero sobre el perdón extraordinario. La mala conciencia. Yo creo que es un tema también muy propio de los judíos, el tema de la culpa. De la culpa y del perdón y de la conciencia, sí. Pero desde la perspectiva laica, es decir, perdón desde una perspectiva, digamos, filosófica humanística. ¿Cómo tú perdonas? No se perdona únicamente por razones religiosas. Claro. Se perdona por razonamiento. ¿Ok? Es lo que él nos enseñaba. Pardonner par la raison. Por la propia condición humana, claro. Pardonner par la raison. Perdonen por el razonamiento. Sí. Qué bien. Ay, qué bueno. Tú ves. No, este muchacho es muy joven, pero tiene bastante conocimiento.
Yankelevich. Es decir, es de los pocos. Y sabía mucho de arte, Sí, de música, y de música. bueno, Tiene libros sobre grandes Y músicos. de arte, él decía, Sí. qu'est-ce que c'est l'art? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Y él contestaba, quelque chose d'indescriptible que je ne peux définir. Algo indescriptible Que no puedo definir. Qué bien. ¿Eh? Lo Oye, entendí, ¿no? yo soy yanquelevichana y Ah, camusiana hasta la médula. Pero vamos a dar un curso. Profesor, Vamos a dar un curso sobre yanquelevichana y camusiana hasta la No, médula. yo soy muy camusiano, sí, todo Camus. Sí, camusiano, Camus, pero sartriano llamaste a tu hijo. Por eso, por Jean-Paul. Sartre, claro. Ah, No. Hay gente que es una cosa o la otra. tú eres Yo soy de los dos, sí. 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 Ah, no, yo soy camusiana y beauvoiriana. Ah, bueno. Pero con mucho respeto Claro, y mucha deferencia hacia el pensamiento sartriano. Sí, claro. Indiscutiblemente. Bien, entonces, Beliar, ahora mismo, ¿qué propósitos literarios tienes en tu producción? Bueno, estoy en un estado como de reflexión, de silencio, de pausa. Acabo de publicar 5 libros que se habían quedado... Agotado. Sí, que no se había podido presentar por la pandemia. Se habían publicado de manera colectiva. Sí. Bueno, y estoy trabajando otro poemario y un libro de aforismos que quiero concluir. Publiqué uno hace muchos años. Y he venido trabajando un poco esas expresiones breves, de la brevedad, que siempre he cultivado, el haiku, el microrrelato, Sí. el aforismo, el poema Sí. breve. El poema del haiku es instante. algo extraordinario. Sí, la poética del instante, que es lo que he trabajado en el último poemario que se llama En la intemperie. Quizá por la influencia de la poesía oriental que me viene de Octavio Paz, el haiku, el tanka y también de Borges. Bien, entonces, ¿cómo se distribuye tu día? Porque, por ejemplo, Yo soy un lector, yo lo Sí. que hago es leer prácticamente y a veces escribo, interrumpo la lectura para escribir un artículo, un poema. sí, porque yo para hacer todo lo que yo hago, Ujú. a las 4:30, 5 de la mañana estoy ahí. No, yo me levanto tarde, 7, pe- 8, pero tú leo eres- artículos, leo la prensa siempre por la mañana. Pero eres de noche, trabajas de noche. No, de día, escribo, leo mucho todo el día. Sí. Durante la pandemia fue una maravilla porque leía de 7 de la mañana a 11 de la noche. Solo leí, no escribí. Bien. Leyendo los libros que no había podido leer por la rutina, por la Bien. docencia. Sí. O releyendo aquellos grandes libros que ahora, no sé si te diste cuenta que contrario a lo que se pensaba, con la pandemia la lectura Ah, se bueno, recuperó, el se libro recuperó. físico, los jóvenes Jóvenes. se dieron cuenta de la importancia del libro y de la lectura como esa gran compañía que nos Sí. acompañó durante toda esta pandemia y durante todo este tiempo de angustia, de ansiedad. Gracias a los libros pudimos sobrevivir y a las películas y a la Exactamente. música, Ya. al arte y a la cultura. Y justamente hablando de música, querido, ¿cuál es tu música, tu autor o autora que te parte el alma o tu género musical? Bueno, oí mucha música clásica. Yo escribo y leo con música clásica, Bach, sobre todo Beethoven y sobre todo Mozart. Por eso le puse a mi hijo Amadeus. Sí. Y Mendelssohn, estoy descubriendo a que Mendelssohn fue Mendelssohn, sí. un gran compositor, escuchando muchas piezas de él. Y esa música que está muy vinculada a la literatura, digamos las rapsodias húngaras de Franz Liszt, o Berlioz, la Sinfonía Fantástica. Sí. Y Pero toda de la esa mu- literatura sí. que ha estado muy vinculada a la Pero- música y pero viceversa. Vamos a hablar de autores, compositores. Ah, claro. De bolero, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, hay grandes boleristas. Un bolero que te guste a ti. Yo creo que el bolero que más me gusta de todos los tiempos es, digamos, el bolero El Reloj. El reloj. Reloj de Roberto Cantoral en voz de Lucho Gatica, porque fue el parteagua, el gran El símbolo. reloj que marcas las horas. ¿Es ese? Sí, reloj, no marques las horas No, porque sí, voy a sí, enloquecer. Sí, Ese es un gran bolero sí. que fue muy simbólico en la Sí. producción de Lucho Gatica y también durante la época, Sí. el siglo de oro del bolero de los años Sí. 50. Gustavo, vamos a poner, óigame, reloj, Sí. no marques las horas. Sí, Porque el tiempo. porque voy a enloquecer. Porque bueno, Y desde luego soy muy tanguero, ¿no? Porque mi papá era gardeliano y Gardel siempre me acompaña, Bueno, ¿no? sí. El tango, el día que me quiera, por supuesto. Ese es la Sí. sinfonía del amor, sí. del bolero y de la balada, ¿no? Y entonces, si te pido, sin remedio a pudor, ¿cuál es el poeta universal que
tiene más incidencia en tu vida? Octavio Paz. Sí, Bien, sí. Octavio Paz. Sí, como poeta y como ensayista. Bien, luego, el novelista universal. Proust. Estoy descubriendo que Proust es una gran compañía. Había leído y releído los 2 primeros tomos. Ahora voy a leer la saga completa, los 7 tomos de La búsqueda del tiempo perdido. Es un gran escritor. Sí, es un gran novelista. Sí. Porque es una obra llena de ideas, de percepciones, de la contemplación, un diálogo con la memoria, lo que él llamaba la memoria involuntaria. Esa búsqueda de los orígenes, Y de las su vida. esencias. Y No solamente de su experiencia vital de Francia, sino también que permite su vida interior. Sí, la vida interior, que hace que sirva de laboratorio para cualquier narrador, cualquier novelista, por el mundo que cree que se cree sí, en su y el narrativa. estado de su fragilidad. Claro. ¿Ok? Sí. Bien, pues hemos estado aquí con Basilio Belliard, poeta dominicano, apasionado lector, un hombre de conocimiento y yo diría al borde de la erudición. Bueno. Gracias, Belliard. Gracias. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Pues sí, queridos amigos, aquí, chers amis, nous voilà, nous voici. La francofonía se construye a través del diálogo, a través del encuentro, a través de la fraternidad. Permítame, queridos amigos oyentes, adelantarles que en el marco de la Semana de la Poesía vendrá un poeta francés. Ese coloquio internacional que organiza todos los años Matteo Morrison, ¿verdad? Y su equipo guasiano, tendrá también un poeta que nos viene de Francia. Entonces, préstenle atención a la programación del mes de la poesía que dirige Matteo Morrison, acompañado siempre de personalidades literarias como Basilio Belliard, José Mármol, Tony Raful, Plinio Chaín. ¿De acuerdo? Bien. Pero algo importantísimo. Pero ustedes saben que ha habido un encuentro deportivo en Guadalupe, la isla francófona de nuestra región del Caribe, con el Comité Olímpico y con el comité organizador de los Juegos de América Central y Panamericanos, y que fue a Guadalupe el distinguido Luisín Mejía para compartir el deporte con nuestros isleños francófonos. Y vale la pena que les observe lo siguiente. El deporte en la francofonía es fundamental, tan fundamental que existe cada 6 años las competiciones de los Juegos Olímpicos de la francofonía. Y por ser nosotros país miembro asociado, ya van más de 3 ocasiones que convocan al país para poder participar. Óigame, no me digan ustedes a mí que con el equipo de atletismo que tenemos no podríamos marcar una presencia con el equipo de relevo mixto que acaba de obtener la medalla de oro y con el equipo de atletismo femenino. Pues sí, distinguidos amigos, oyentes y amigas, con deporte también se hace francofonía. Y ustedes no saben que en la misma isla Guadalupe, Gustavo, hay 3 coaches dominicanos que con los hijos de los binacionales, es decir, de dominicanas casados con guadalupanos o guadalupanos casados con dominicanas, sus hijos han creado 2 equipos de béisbol
en la isla Guadalupe. Y que de la isla Guadalupe vienen a correr a República Dominicana cuando se da la vuelta de la isla ciclistas de Guadalupe y de Martinica. Entonces, la francofonía de las Américas, distinguidos amigos y amigas, es también deporte. Con ustedes, Delia Blanco. Y les informo que ya República Dominicana se está preparando para los Juegos Olímpicos 2024 de París. Vive le sport, viva el deporte y bravo a todos estos deportistas dominicanos con tanto talante, tanto prodigio y tanta voluntad. Vamos a escuchar una pieza de Fernandito Villalona. A los deportistas les encanta Fernandito. Con ustedes, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Amigos, Mar y Tierra Adentro va a motivar y a celebrar la exhibición de fotografía que se va a dar en el país con el motivo de la imagen de los manglares en República Dominicana. Entonces, se va a dar esta exhibición en el atrio central de la Galería 370 hasta el 7 de agosto. A través de esta fotografía, a través de esta exhibición, se va a defender el patrimonio ecológico y natural de los manglares en República Dominicana. Es una exhibición colaborativa que está patrocinada por Seacology y la curaduría es de Kua Conservation Agency. Tenemos toda la visibilidad de los formidables manglares de Montecristi que les invito a visitar. Es un paseo de carácter explorativo inolvidable, donde ustedes van a ver una cantidad de aves marítimas como las garzas reales, pero también tendrán que tomar en cuenta los manglares de la laguna Grigri, los manglares del este, porque República Dominicana tiene una geografía donde se ha demostrado que los manglares juegan un papel importantísimo en la mitigación del calentamiento global. Tenemos que tomar en cuenta que mirar un manglar, visitar un manglar es sostener la vida. Es uno de los paisajes más bellos de la naturaleza tropical. Entonces, este bosque húmedo, marítimo, donde las aguas naturales de montaña se mezclan con las aguas del mar y que dentro de esas aguas tenemos toda una fauna marítima y tenemos toda una flora, merece que cuando tú viajes con tus hijos, si tú vas a Montecristi, por ejemplo, no te olvides de visitar la vida ecológica, ese ecosistema que es un manglar. Contigo, Delia Blanco, en Mar y Tierra Adentro. Y no hay más tierra y mar adentro que un manglar.